Imagina por un momento que todo lo que has aprendido sobre ti mismo, sobre la realidad, sobre tu propósito, fuera solo un espejismo, una densa niebla de olvido, cuidadosamente tejida durante eones. ¿Alguna vez has sentido esa inexplicable inquietud, una sutil resonancia que susurra que hay algo más, algo vasto y olvidado acechando en lo profundo de ti? ¿Y si esta sensación no fuera solo una fantasía, sino el recuerdo mismo de tu alma clamando por ser reconocida? Durante milenios, la humanidad ha vagado por un laberinto de ilusiones, convencida de que somos seres limitados, definidos por nuestras circunstancias, nuestras creencias impuestas, nuestros miedos. Pero, ¿y si la mayor mentira jamás contada no fuera la ignorancia, sino la convicción de que somos lo que no somos? ¿Qué pasaría si pudieras descorrer los velos, capa a capa, y desvelar la verdad primordial de tu existencia? Te invito a un viaje que desafía todo lo que creías saber sobre ti mismo y el universo. Un viaje a la esencia de tu identidad más profunda. Este video no pretende enseñarte nada nuevo, sino despertar lo que siempre ha estado latente en tu interior. Hablemos de una técnica, no de cualquier técnica, sino de la técnica prohibida. Sí, pero no porque sea peligrosa para quienes la practican, sino porque funciona tan bien. Porque una técnica de autoconocimiento, de revivir la propia esencia, sería prohibida, distorsionada, relegada al estatus de leyenda o superstición? La respuesta es simple y, a la vez, aterradora. Las almas despiertas son mucho más difíciles de controlar que los ejércitos dormidos. A lo largo de la historia, las civilizaciones antiguas, desde los maestros egipcios hasta los filósofos griegos y los sabios hindúes, han guardado el secreto de esta llave maestra. Pero el conocimiento estaba fragmentado. Los textos prohibidos, ocultos, y la verdadera esencia, la sabiduría ancestral que lo sustentaba, suprimida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué culturas tan dispares compartían la misma intuición de que la vida es un sueño o un velo? Esto se debe a que la verdad resuena a través de los siglos, manifestándose en símbolos y enseñanzas que han sido deliberadamente distorsionados u ocultos para mantener a la mayoría en un estado de amnesia espiritual. Este video es el hilo conductor que te guiará para salir de este laberinto. Mi intención no es solo revelar los principios de esta antigua práctica, sino también la esencia misma de su funcionamiento. Descubrirás cómo activar una frecuencia vibratoria específica dentro de ti, una especie de alquimia interior que disuelve las falsedades y hace brillar tu verdad más pura. Es un proceso de desaprendizaje, de desprogramación, que te llevará a tu iluminación espiritual, no como un rayo caído del cielo, sino como el sol que emerge gradualmente, disipando las sombras de la ilusión. Exploraremos los misterios ocultos que rodean esta práctica, profundizando en símbolos arcaicos y revelando las conexiones entre la energía cósmica y tu propia constitución divina. Te guiaré a través de pistas, desvelando las capas de un misterio que la humanidad ha intentado desentrañar durante siglos. Esta es una oportunidad para cuestionar tus creencias más profundas y ver el mundo y a ti mismo con nuevos ojos. Prepárate para recibir conocimiento único y transformador, algo que no encontrarás fácilmente. Si estás listo para desvelar el mayor secreto de tu alma, para que finalmente puedas recordar quién eres realmente, este es tu momento. Dale me gusta a esta publicación para que más buscadores puedan encontrar este camino. Compártela con quienes sientas que necesitan despertar. Y suscríbete al canal para no perderte las próximas revelaciones en este viaje de descubrimiento. La verdad te espera y reside en lo más profundo de tu ser, en la técnica prohibida. Amigos míos, no es simplemente un conjunto de rituales arcanos ni cánticos olvidados. Es la llave maestra de la sabiduría ancestral inscrita en lo profundo de cada alma, una memoria primordial que la modernidad ha buscado suprimir. Imaginen por un momento que su alma no es una pizarra en blanco al nacer, sino un códice viviente, cargado con la experiencia de siglos, con la esencia de la energía cósmica que la formó. Activar esta memoria es despertar al bibliotecario cósmico que llevan dentro, aquel que guarda los misterios ocultos de su verdadero linaje estelar. Los textos prohibidos, a menudo descartados como meras fábulas o delirios, como los manuscritos de Nag Hammadi o ciertos pasajes de los Vedas, contienen pistas veladas sobre cómo funciona esta alquimia interior. No es magia externa, sino una armonización de las frecuencias vibratorias de su cuerpo sutil con las ondas primordiales del universo. Es un retorno al estado de iluminación espiritual original, cuando el velo entre lo humano y lo divino era tenue. El alma, al recordar, no solo accede a información, sino que se reconecta con un campo de inteligencia universal, is unpercept, de reconocimiento, de desvelamiento. Pero si este recuerdo es tan vital, ¿por qué se ocultó? ¿Y qué implicaciones tiene acceder a él en un mundo que favorece la amnesia espiritual? Oculta, queridos míos.
porque la libertad es la moneda más peligrosa para quienes se benefician de la servidumbre. Imaginen una humanidad que de repente recuerda su conexión inherente con la energía cósmica, que comprende su capacidad de manifestar la realidad sin necesidad de intermediarios ni dogmas. Esta sabiduría ancestral no solo empodera, sino que desmantela. La memoria que libera es una fuerza revolucionaria. Los textos prohibidos, a menudo calificados de heréticos o apócrifos, no fueron suprimidos por ser falsos, sino por ser demasiado ciertos, porque ofrecían una ruta directa a la iluminación espiritual, sin necesidad de instituciones que se proclamaran guardianas de la verdad. Los misterios ocultos no residen en un Dios lejano, sino en la divinidad inmanente que yace latente en cada uno de nosotros. La alquimia interior que se despliega al activar esta memoria primordial es la transmutación del plomo de la ignorancia en el oro de la soberanía. ¿Quién tendría interés en mantenernos en la oscuridad? Quienes se benefician de nuestra amnesia, quienes han construido imperios sobre la fragilidad de mentes olvidadas. Acceder a esta memoria implica el renacimiento de un ser autónomo, un homo luminis capaz de ver a través de los velos. Pero el despertar puede ser un shock. ¿Qué sucede cuando la luz revela sombras que antes eran cómodas? ¿Cuáles son? Entonces, estos puntos cardinales de la sabiduría ancestral, que han sido tan meticulosamente borrados, ocultos en las sombras de la historia, uno de sus pilares es la verdadera comprensión de la alquimia interior, no como la vana transmutación de metales, sino como el sublime arte de refinar la propia conciencia, elevándola del plomo de la ignorancia al oro de la iluminación espiritual. Los misterios ocultos no se revelan en dogmas estériles, sino en la experiencia directa de la energía cósmica que fluye a través de cada ser, conectándonos a un tapiz universal, invisible, al ojo común. Esto nos lleva invariablemente a la deconstrucción de la realidad misma. Lo que percibimos como sólido, como immutable, es, en esencia, una proyección holográfica, un gran velo que la mente colectiva ha tejido durante eones de olvido. ¿Y por qué esto importa tanto? Porque comprender la naturaleza ilusoria de la materia nos da el poder de recrear, de manifestar con pura intención, de trascender las limitaciones impuestas por esta gran ilusión. Muchos de los textos prohibidos, como los rollos de Nag Hammadi, que contienen las voces de los gnósticos del antiguo Egipto, o ciertos pasajes de los papiros de Ani, no hablan de un Dios distante e inaccesible, sino de una chispa divina inherente, de una iluminación espiritual que supone un retorno a nuestro origen primordial. Susurran sobre el verdadero linaje de la humanidad, no como una creación imperfecta, sino como seres de luz aprisionados por la amnesia, a la espera del gran despertar. ¿Cuál es el papel de las estrellas, los ciclos lunares, las geometrías sagradas y los portales invisibles en la activación de esta memoria? Y si nuestros propios cuerpos fueran, de hecho, templos vivientes de misterios aún por desvelar, el gran truco, mis queridos buscadores, no fue volvernos ignorantes, sino seducirnos para que creyéramos algo que no somos, para convencernos de una identidad forjada, un yo limitado y separado. Esta es la amnesia más sutil, el velo más denso, tejido sobre nuestra sabiduría ancestral. Piénsenlo. Si la mente colectiva pudiera tejer la ilusión de la materia, ¿no podría también crear la ilusión de un yo fragmentado? El profundo engaño es precisamente este en hacernos olvidar la energía cósmica que somos, la chispa divina que late en cada célula. Los misterios ocultos, revelados en los textos prohibidos, como los rollos coptos de Chenebaskian, no describen un pecado original, sino una caída en la dualidad de la percepción, donde la plenitud del ser se fragmenta en innumerables espejismos. Esta fragmentación enmascara la iluminación espiritual que ya nos pertenece por derecho de nacimiento. La alquimia interior, en este contexto, no es la búsqueda de algo externo, sino la labor de despojarnos de las capas de olvido, disolviendo las falsas identificaciones. La voz interior, esta melodía olvidada, nunca ha estado ausente. Simplemente ha sido silenciada por el ruido ensordecedor de las mentiras que aceptamos como verdad. Es un llamado a recordar lo que ya sabemos, un susurro de nuestra auténtica esencia. Pero, ¿cómo se manifiesta esta voz? Y el cuerpo, este templo que cuestionamos, ¿cómo guarda las claves de este recuerdo? Porque esta antigua sabiduría, amigos míos, no solo fue olvidada, fue activamente silenciada, distorsionada y disfrazada. Los sistemas de poder, ya sean religiosos o seculares, siempre han temido la iluminación espiritual individual más que a un ejército dormido. Un ser despierto es incontrolable, cuestionador, libre. Por eso tantos textos prohibidos fueron quemados, enterrados o reescritos, transformando la alquimia interna en mera superstición o magia negra. Lo que una vez fue la sagrada labor de transmutar el plomo de la ignorancia en el oro de la conciencia, se convirtió en ritos vacíos, dogmas rígidos que privaron al hombre de su propia divinidad, de su conexión con la energía cósmica. Nos convencieron de que éramos simplemente carne y hueso, limitados por el tiempo y el espacio,
y no la extensión de una conciencia infinita. El velo que nos separa de nosotros mismos no solo fue tejido, sino reforzado por milenios de doctrinas que vaciaron la vida de su propósito más elevado, el recuerdo. Es más, nos inculcaron el temor al templo mismo, al cuerpo, receptáculo de esa voz interior, y la chispa divina. El cuerpo, que debería ser el portal a los misterios ocultos, fue demonizado o reducido a una máquina biológica. Pero si el cuerpo es, de hecho, un mapa, un código viviente de nuestra verdadera naturaleza, ¿cómo podemos descifrar sus mensajes codificados? ¿Cómo pueden el toque sutil, el aliento vital, la melodía interior, convertirse en las claves para desvelar esta sabiduría ancestral? Esta sabiduría, queridos míos, no nació por casualidad, resuena en las cámaras secretas de los templos egipcios, donde los hierofantes comprendían la anatomía sutil del ser, no como los médicos actuales, sino como cartógrafos de la energía cósmica que reside en nuestro interior. En los P de Turín y en fragmentos de Hermes Trismegisto, figuras a menudo malinterpretadas, transformadas en meros mitos, encontramos alusiones a un proceso de alquimia interior que operaba en el microcosmos humano. No se trataba de transmutar metales, sino de la conciencia misma. El toque sutil se conocía como el despertar de la fuerza de la serpiente, la kundalini de los yogis, un fuego etéreo que ascendía por la columna vertebral, abriendo portales energéticos y desvelando misterios ocultos que habían permanecido latentes. Los textos prohibidos, tan buscados por esoteristas de todas las épocas, no están simplemente escritos, son experiencias codificadas, instrucciones para reactivar esta antigua sabiduría latente en cada célula. Nos enseñan que cada nervio, cada glándula, cada centro energético es un nodo en una vasta red que nos conecta no solo con nuestra propia divinidad, sino con el pulso universal. Esta iluminación espiritual no es un don otorgado, sino un redescubrimiento de nuestra verdadera naturaleza, un retorno al estado primordial de comunión con el todo. Y si les dijera que los instrumentos para este redescubrimiento no están en templos lejanos, sino grabados en nuestros propios cuerpos, esperando ser redescubiertos, descifrados, ¿qué secretos entonces aún permanecen latentes en nuestra propia carne? Bien, ahora profundicemos en los caminos del antiguo Egipto, no el Egipto de los faraones y las pirámides que nos presenta la historia oficial, sino el Egipto de los santuarios secretos. Las llamadas casas de la vida en estas no eran meros archivos de conocimiento ni escuelas de escribas. Eran verdaderos laboratorios de conciencia, donde los sacerdotes, los verdaderos guardianes de la sabiduría antigua, guiaban a los más dedicados en viajes incomparables de alquimia interior. Allí, en las profundidades de los recintos sagrados, manipulando la energía cósmica mediante sonidos, símbolos y sustancia, los iniciados eran sometidos a rituales de muerte simbólica. No era el fin de la vida física, sino la aniquilación del ego, la fragmentación de la percepción ordinaria. Fue una inmersión deliberada en el abismo del inconsciente, guiada por las hábiles manos de los hierofantes, quienes utilizaron el conocimiento inscrito en los textos prohibidos, aquellos que la historiografía convencional insiste en ignorar o desacreditar, para desactivar las defensas de la mente y permitir el surgimiento de los misterios ocultos. En estos estados alterados, la conciencia fue guiada más allá de los velos de la realidad mundana, en busca de la iluminación espiritual a través de la fusión con lo divino. El viaje fue peligroso y transformador, pero ¿qué sucedió exactamente cuando el velo se rasgó y el iniciado se enfrentó a la inmensidad del no ser? ¿Y cómo resuena esta experiencia de muerte en las tradiciones más herméticas de la actualidad? Si en Egipto era la muerte simbólica del ego la que abría los portales, en la antigua Grecia, los misterios órficos buscaban una liberación aún más radical. El legendario Orfeo, con su lira y su canto capaces de mover piedras y calmar fieras, no era solo un músico, sino un hierofante de la sabiduría ancestral. Para los órficos, el alma, un fragmento divino, estaba aprisionada en el cuerpo, una visión encapsulada en la famosa frase Somasema, el cuerpo como tumba, mediante cantus, hichimicus, técnicas de respiración profunda y estados de trance, cuidadosamente inducidos. Los iniciados buscaban una alquimia interior sin igual en la separación temporal del alma de su prisión carnal, no una muerte física, sino un éxtasis que permitía a la conciencia ascender, conectar con la energía cósmica en su esencia más pura y vislumbrar su origen divino. En estos rituales se revelaban misterios ocultos, la verdad sobre el ciclo del renacimiento y la posibilidad de la iluminación espiritual a través de la purificación. Fragmentos de textos prohibidos, como las tablillas doradas halladas en tumbas órficas, guiaban a los muertos al más allá, confirmando este viaje de desapego y retorno a la fuente. Pero ¿qué sucedería si el alma, una vez liberada, no solo vislumbrara esta divinidad, sino que se convirtiera en ella,
trascendiendo por completo la necesidad de retorno? Si los órficos anhelaban la liberación del alma, en la antigua India, los rishis, videntes de la sabiduría ancestral, desvelaron un misterio más íntimo a Smirana. No se trataba de aprender, sino de recordar. Para ellos, la ignorancia espiritual no era falta de conocimiento, sino amnesia del alma, una profunda desconexión de su esencia, de un fragmento de la vasta energía cósmica. Éramos espejos oscurecidos por el polvo de las ilusiones mundanas. El retorno a la iluminación espiritual era una singular alquimia interior a desaprender, despreocuparse no solo de lo transitorio, sino también de las identificaciones egoicas, de las memorias ilusorias que nos encadenan, una purga de las capas del yo superficial, un vaciamiento que permitía aflorar los misterios ocultos de la conciencia pura. Los textos prohibidos, para los rishis, eran verdades innatas que se revelan cuando la mente se aquieta y el ser recuerda su herencia divina. Pero ¿qué pasaría si esta memoria no fuera solo individual, sino un eco de patrones universales, que se manifiestan en todas las civilizaciones Hisperandus sec descifradus? Este recuerdo no era meramente intelectual, un ejercicio de memoria cognitiva, sino una profunda alquimia interior. Era la sintonización del ser con una frecuencia primordial, un eco de la vasta energía cósmica que late en cada uno de nosotros. Consideremos la leyenda de Orfeo, cuya lira no solo hechizaba bestias, sino que también alteraba la esencia misma de la realidad abriendo portales. De igual manera, esta antigua técnica, revelada por los rishis y preservada en ciertos textos prohibidos, como los herméticos que susurran sobre la vibración de la palabra, no busca añadir nada nuevo. Al contrario, opera por resonancia, al activar una frecuencia específica dentro de uno mismo, una vibración pura que emana de la sabiduría ancestral del universo. Las disonancias, las falsedades que envuelven la iluminación espiritual innata, comienzan a desintegrarse. Es como un diapasón que, al vibrar en la nota correcta, hace que otros instrumentos afinados resuenen, y los desafinados, con sus notas disonantes, se silencien o se rompan. Los misterios ocultos que nos aprisionan son redes vibratorias de ilusión. Cuando se activa la verdadera frecuencia del ser superior, esta red se deshace, revelando la esencia cristalina tras el velo. No se trata de buscar la verdad allá afuera, sino de ser la verdad, de vibrar en la propia frecuencia original. Pero, entonces, ¿cómo se manifiesta esta resonancia interna, esta melodía del alma, en el mundo exterior? ¿Y qué puertas podría abrir más allá de la mera percepción individual? Este viaje, amigos míos, se desarrolla en tres fases arquetípicas, no lineales pero interpenetrantes, como los velos de Isis que se revelan con cada paso de profundización. La primera, que me atrevería a llamar el amanecer de la esencia, es la fase de reconexión. Aquí, la sabiduría ancestral latente en cada célula se despierta no por un acto de voluntad bruta, sino por una delicada sintonía, una llamada susurrada a la esencia misma del ser. Es el momento en que la alquimia interior comienza a calentar el crisol del alma, preparándola para la fusión. Los misterios ocultos de la propia biografía energética se resaltan no para juzgar, sino para discernir. No se trata de acumular conocimiento, sino de desvelar aquello que siempre ha estado ahí, oculto por la niebla de la ignorancia. Esos textos prohibidos, que hablan de la materia prima universal, no se refieren a un mineral, sino a la pureza informe del ser. Ante las proyecciones del ego, esta fase es el reconocimiento de la chispa divina, la activación del recipiente para la energía cósmica. La segunda etapa, la forja de la iluminación, es donde esta chispa se transforma en una llama ardiente. Es la intensificación vibracional, el proceso de purificación donde las disonancias, las memorias cristalizadas de dolor y limitación, se confrontan y transmutan. Es aquí donde la verdadera iluminación espiritual comienza a penetrar las capas de la ilusión, no por explosión, sino por radiación continua. Y la tercera, que llamamos el espejo de Urania, es la fase de manifestación e integración. Pero ¿cómo se despliega esta manifestación, más allá de los límites del individuo, impactando la red más amplia de la existencia? Sin embargo, la manifestación genuina solo es posible cuando el espejo de Urania no refleja la máscara, sino el rostro original. Aquí reside el desafío más íntimo y transformador en la desprogramación del falso yo. Desde nuestro primer aliento, nos bombardean narrativas externas, creencias absorbidas y expectativas ajenas que se solidifican en capas de una identidad prestada. Pensemos en los antiguos misterios ocultos, que ya advertían sobre la persona, la máscara teatral que el individuo presenta al mundo, confundiéndola con su esencia. Esta sabiduría ancestral enseñó que la verdadera alquimia interior no es simplemente la transmutación del plomo en oro externo, sino la purificación del ser de todas las impurezas psíquicas que le impiden resonar con la energía cósmica. ¿Cómo podemos discernir lo verdadero del impostor? A través de la observación profunda.
a través del silencio que revela los ecos de las voces externas en nuestro propio santuario. Los textos prohibidos a menudo no tratan de magia arcana, sino de revelar el engaño interior, la illumination espiritual que surge de la valentía de despojarse de sí mismo. Toda creencia falsa, todo pensamiento que no es propio, sino un eco del colectivo, es un velo que oscurece la chispa divina. Liberarse de estas ataduras es un acto de soberanía espiritual, un viaje a la esencia de quienes realmente somos. Pero ¿qué pasa si, al quitarnos las máscaras, nos encontramos con un vacío aterrador, que se revela cuando se disuelve la última capa? Este vacío, que revela el desvestirse, no es ausencia, sino terreno fértil para que se manifieste una percepción más sutil y no lógica. Cuando el ruido mental, los ecos de la desprogramación, finalmente se aquietó, emerge lo que los antiguos misterios ocultos llamaban el ojo del corazón o la visión del alma. Esta sabiduría ancestral, preservada en cantos y rituales silenciosos, apunta a un sentido interior que trasciende los 5 sentidos ordinarios y la lógica racional misma. Despertamos esta capacidad mediante prácticas tan sencillas como profundas. La respiración consciente, que calma las olas de la mente, convirtiéndola en un espejo de agua. Rituales silenciosos que nos anclan en el presente puro. Y la visualización de símbolos universales. Piensa en la llama interior, un faro de iluminación espiritual que arde en el centro de nuestro ser, o en el loto del corazón, floreciendo, en pura alquimia interior, revelando los pétalos de la verdad. El espejo del alma, a su vez, refleja la danza ininterrumpida de la energía cósmica, permitiéndonos captar no solo lo visible, sino también la pulsante invisible que todo lo enfrenta. Muchos textos prohibidos fueron prohibidos no por su herejía literal, sino por revelar que la verdadera divinidad reside en nuestro interior, accesible a través de esta intuición refinada. Esta percepción, una vez activada, nos permite discernir las sutiles vibraciones del universo. Pero ¿qué sucede cuando esta visión se extiende más allá del yo, a las interconexiones invisibles que forman la esencia misma de la realidad? Es precisamente en este punto de percepción expandida que se nos invita a sintonizar con la frecuencia más íntima de nuestro ser. No hablamos de un nombre pronunciable, un conjunto de letras o sonidos que la boca puede articular. No, nos referimos a una vibración sagrada, un tono único que resuena en lo más profundo de tu alma, en tu verdadero nombre oculto. La sabiduría antigua, susurrada en los misterios ocultos de las escuelas iniciáticas, siempre ha sabido que cada ser posee una firma energética inconfundible, una melodía primordial. Los textos prohibidos, a veces velados por alegorías, aludían a esta verdad en la idea de que no te conviertes en quien eres, sino que lo recuerdas. Es un momento de profunda iluminación espiritual, un reconocimiento repentino, sí, siempre he sido así, simplemente lo olvidé. Este despertar es la esencia de la alquimia interior, el proceso de desvelar las capas de condicionamiento, de expectativas externas, para revelar el diamante en bruto de tu esencia. Cuando se produce esta resonancia, la energía cósmica que la compone se alinea perfectamente con la frecuencia universal, disolviendo la ilusión de separación. Pero, ¿qué significa realmente encarnar esta frecuencia? ¿Y cómo este reconocimiento íntimo transforma no solo al individuo, sino también la realidad que lo rodea? Aquí es donde se despliega el verdadero viaje, no como un salto cuántico repentino, sino como un intrincado proceso de revelación. Esta es la alquimia interior en su forma más pura, un trabajo de dedicación y honestidad brutal, carga de ilusión. Cada velo de condicionamiento social y creencia limitante que se desintegra permite que la vibración interior se purifique, elevándose. Es como quitar el polvo antiguo de un espejo antiguo, permitiéndole reflejar la verdad sin distorsión. En este espacio de claridad, el alma no piensa para recordar, simplemente es sabiduría ancestral que emerge de un pozo profundo, un conocimiento innato que siempre ha estado ahí, solo oscurecido por los misterios ocultos del olvido. Entonces, surgen las presencias que residen en lo más profundo de tu ser, un amor incondicional que no exige nada a cambio, confianza intrépida que desafía la lógica mundana y un conocimiento inherente que trasciende cualquier intelectualización. Esta es la iluminación espiritual en su manifestación más orgánica. La energía cósmica que te formó se reconoce en ti, y tú, a su vez, reconoces tu origen no como una teoría de los textos prohibidos, sino como una experiencia profunda e innegable. Pero si el alma recuerda sin pensar, y si nuestro verdadero origen se revela en esta purificación, ¿qué ocurre con la delgada línea que separa el yo individual de la inmensidad del universo? Y como esta memoria primordial redefine la naturaleza misma de la realidad que percibimos. Pero, NES, viaje de regreso a la fuente, hay una faceta de la memoria que muchos dudan en afrontar en la sombra,
La verdadera sabiduría ancestral reside no solo en el recuerdo de la luz que somos, sino en la valentía de ahondar en los misterios ocultos que habitan en nuestras profundidades. Recuerda, el proceso de iluminación espiritual no es un cuento de hadas donde solo florece la belleza. Es una alquimia interior, dolorosa, sí, pero transformadora. Es el acto de confrontar lo que no somos a los ecos de errores pasados que aún resuenan en nuestro presente, las decisiones inconclusas que pesan sobre el alma, las heridas sin sanar que drenan nuestra energía cósmica. Esta es la verdadera libertad al desatar los nudos que nos atan al pasado. Algunos textos prohibidos, rara vez comprendidos, susurran sobre este necesario descenso al inconsciente, no como un castigo, sino como un rito de paso hacia la plenitud. Revelan que la plenitud de nuestra esencia está intrínsecamente ligada a la aceptación e integración de estas partes fragmentadas de nosotros mismos. Ignorar la sombra es negar una parte vital de nuestro ser, por lo tanto, impedir que la iluminación espiritual se manifieste en su plenitud, que se revela cuando el espejo del alma refleja no solo la luz, sino también las cicatrices y los contornos oscuros. ¿Y cómo altera esta visión total la percepción del tiempo mismo? Pues bien, es precisamente en este punto que los antiguos maestros hablaban de la suspensión voluntaria. No se trata de dormir ni de escapar, sino de una inmersión consciente, un estado de trance deliberado donde el alma, liberada de las ataduras del ego y de las ilusiones de la realidad consensual, toma las riendas de la percepción. Es un portal a una conciencia expandida, donde la claridad se vuelve cristalina, la intuición, un faro infalible. El tiempo, esa línea recta que nos aprisiona, se disuelve, revelándose como un tapiz, donde coexisten pasado, presente y futuro. En este espacio liminal, los velos se disuelven y el acceso a la sabiduría ancestral se hace palpable. No solo la sabiduría de los ancestros directos, sino la memoria colectiva de la humanidad, los misterios ocultos inscritos en la esencia misma del ser. Es aquí donde los recuerdos de vidas pasadas pueden emerger no como sueños fragmentados, sino como experiencias vívidas, proporcionando claves para patrones repetitivos y misiones incumplidas. La alquimia interior se intensifica a medida que la energía cósmica fluye libremente, libre de las barreras de la mente lineal. Algunos textos prohibidos, aquellos que la ortodoxia intentó silenciar, describen en detalle los métodos para alcanzar esta profunda iluminación espiritual, revelando que el verdadero viaje reside en desentrañar lo que ya reside en nuestro interior. Pero ¿qué sucede cuando esta alma despierta? ¿No en un individuo, sino en un colectivo? Esta es una pregunta cuya respuesta se despliega en la esencia misma de vivir desde un nuevo centro. Para el individuo, esta metamorfosis no es una búsqueda de novedad, sino un recuerdo profundo y resonante. Las máscaras sociales, cultivadas por conveniencia, se disuelven cuando el alma late en su frecuencia original. No aprendes quién eres, olvidas lo que no eres. Es la alquimia interior más pura en transmutar la ilusión en esencia. Imagina una vibración constante, un eco ancestral, omnipresente pero latente. Este es el hogar que el alma reconoce. Al realinearse con él, las decisiones se vuelven nítidas, guiadas por una sabiduría ancestral innata. Las relaciones florecen en la honestidad, sin velos. El miedo, la sombra del ego, disminuye, reemplazado por una confianza serena que emana de esta iluminación espiritual. Los misterios ocultos del ser se desentrañan no mediante el estudio, sino mediante la sintonización. Textos prohibidos, susurros de épocas olvidadas, describen esto como un retorno al ser primordial, una fusión consciente con la energía cósmica. Pero si este hogar es una vibración universal, ¿qué significaría para un colectivo resonar con ella simultáneamente? Pero si este hogar es una vibración universal, ¿qué significaría para un colectivo resonar con ella simultáneamente? El verdadero reto reside en transmutar esta percepción en una experiencia cotidiana. Integrar la técnica no consiste en añadir un ritual, sino en permitir que la alquimia interior replantee cada momento, una decisión cotidiana, un diálogo, un momento de silencio. Todo se alinea con una sabiduría ancestral, inherente, y la iluminación espiritual no es un punto final, sino la luz que guía cada paso, transformando lo cotidiano en un acto de conciencia. Los misterios ocultos se revelan no en visiones místicas, sino en la profundidad de una mirada, en la sincronicidad de un acontecimiento. Los antiguos textos prohibidos, a menudo malinterpretados, no negaban el mundo material, sino que enseñaban cómo imbuirlo de energía cósmica, el pulso vital que todo lo animan así. La vida cotidiana se convierte en el crisol donde el alma se manifiesta plenamente. Pero, ¿qué sucede cuando esta manifestación trasciende el yo individual
y entra en contacto con la red de interconexiones que nos rodea, mientras la danza sagrada de la manifestación se extiende más allá del yo singular, tocando la intrincada red que nos une. Reflexiona sobre esto en sí. Nuestro espíritu individual alberga una vibración universal. ¿Qué sinfonía surge cuando innumerables almas resuenan en armonía consciente? Este es el verdadero misterio a no solo despertar interiormente, sino irradiar esa verdad hacia afuera, co-creando un nuevo amanecer desde la esencia vibracional compartida. ¡Qué alquimia colectiva! ¡Qué potenciales inimaginables! ¿Crees que podríamos liberar juntos en esta realidad entrelazada? Comparte tus reflexiones más profundas a continuación. Si esta transmisión te resonó, compártela con quienes buscan verdades similares y suscríbete para recibir más revelaciones. Para profundizar tu comprensión de las corrientes cósmicas, explora Desbloqueando el alma colectiva, el poder de la conciencia compartida.